Se quitó la camisa para un chequeo de rutina, y el médico se congeló cuando vio la marca en su hombro. Él había visto esa marca antes, la noche en que salvó a una niña de un incendio hace 20 años. Hola mis amigos y amigas, antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. Camila Torres se despertó antes de que sonara el despertador, con esa extraña sensación de quien no ha descansado adecuadamente. La habitación estaba todavía oscura, pero se oía el ruido de los primeros autobuses que pasaban afuera, mezclado con los ronquidos bajos de doña Eugenia en la otra habitación. Se quedó allí unos minutos mirando al techo con los ojos abiertos, preguntándose si debía o no ir al hospital ese sábado. La verdad es que no quería. Esa cita se había pospuesto durante semanas, hasta que la abuela se puso firme. Es gratis, Camila, y necesitas cuidar tu salud antes de que sea demasiado tarde, dijo, y lo dijo con tanto cariño, pero también con tanta firmeza, que Camila no tuvo valor para seguir posponiéndolo. Se levantó, puso agua en la estufa para calentarla y fue a lavarse la cara en el fregadero del patio trasero, tratando de sacudirse el nerviosismo. Mientras bebía el café negro y fino que le había preparado su abuela, Camila mantenía la mirada baja y removía la cuchara lentamente. Doña Eugenia, aún con su avanzada edad y sus problemas en las piernas, mantenía esa expresión decidida, como si aún mandara la casa con la mirada. ¿Ya te duchaste? Ponte los pantalones azules, los que te quedan más ajustados, trae tu DNI y tu tarjeta, y llega temprano, porque si no, se llena, dijo entre sorbos de café. Camila simplemente asintió, sin discutir. En el fondo, sabía que su abuela solo quería lo mejor para ella. Ella le dio las gracias en voz baja, recogió su gastado bolso y salió de la casa con los primeros rayos del sol brillando levemente sobre las transitadas calles de San Miguelito. El cielo estaba despejado, pero el calor ya empezaba a subir. En la parada esperaba el autobús con otras 3 señoras, todas charlando en voz alta sobre recetas, dolores de espalda y nietos ruidosos. El viaje al hospital se hizo en silencio. Camila se sentó en la ventana y observó las casas y negocios sencillos abriendo sus puertas. No sabía exactamente por qué ese día me pesaba tanto. Quizás era miedo al diagnóstico, quizás solo vergüenza. Nunca le gustaron los médicos y mucho menos los exámenes. Ella siempre tuvo una extraña sensación de estar expuesta, vulnerable. Recordó la marca en su hombro, esa media luna que parecía grabada a fuego en su piel. Desde adolescente evité las blusas que dejaban ver mis hombros. Me pareció feo y llamativo, y nadie nunca ha podido explicar exactamente de dónde vino. Cuando era niña, decían que era el incendio, pero ella no recordaba nada, ni del fuego, ni del orfanato, ni de las caras. A veces tenía pesadillas con humo y gritos ahogados. Al llegar cerca del hospital, respiró profundamente. Solo una prueba, murmuró para sí misma. Todo estará bien. La entrada al Hospital Central Salazar era amplia y moderna, con aire acondicionado en la puerta y asistentes uniformados guiando a los pacientes. Camila se sintió pequeña allí. Todo estaba limpio, brillante, lleno de paneles electrónicos y señales que le costó un tiempo comprender. Se acercó a recepción con el papel de consulta en la mano y la chica detrás del mostrador, sonriendo, le pidió su nombre completo y el documento. Camila Torres Díaz, tienes cita con el ginecólogo, ¿verdad?, confirmó la recepcionista, escribiendo rápidamente. Camila asintió con un movimiento tímido. La niña explicó que habría una corta espera, ya que el médico programado tuvo un imprevisto y quien se haría cargo de parte de la atención ese día era el director de la unidad, el doctor Alejandro Salazar, uno de los mejores que tenemos, dijo con una sonrisa profesional.
Camila sintió un escalofrío tonto. ¿Director? ¿Por qué yo?, pensó. Pero tomó la contraseña y se sentó con un nudo en el estómago, sin saber que ese día cambiaría su vida por completo. Camila permaneció sentada allí durante largos minutos, entre un anciano que dormitaba a su lado y una madre que intentaba entretener a su hijo pequeño con un paquete de galletas. El ambiente estaba limpio y tranquilo, pero el sonido del panel gritando contraseñas con una voz electrónica la puso aún más nerviosa. Se aferró a la correa de su bolso como si la anclara al presente. Miró a las otras mujeres que esperaban como ella y sintió una mezcla de vergüenza e inseguridad. Él nunca iba al médico muy a menudo. Él siempre ponía a los demás primero. Las medicinas de su abuela, la gasolina que se estaba acabando, el uniforme de la farmacia. Ella misma estaba última en la lista. Cuando el número 183 se iluminó en la pantalla, dudó un segundo antes de levantarse. La chica de recepción señaló el pasillo de ginecología y Camila la siguió con pasos cortos, casi contenidos, sintiendo el sudor correr discretamente por su nuca. La puerta de la habitación estaba entreabierta y ella golpeó suavemente 2 veces antes de entrar. «Por favor, pase», respondió una voz firme desde el interior. Camila empujó la puerta lentamente con la mirada baja y entró. Lo primero que notó fue el silencio. La habitación era espaciosa, con una mesa de madera clara, algunos estantes con libros de medicina y un aire acondicionado que hacía que el aire fuera demasiado frío. Detrás del escritorio, un hombre con una bata blanca levantó la vista de su computadora y la miró con cortés neutralidad. «Buenos días, señora Torres», él preguntó. Camila asintió, incapaz de decir nada de inmediato. Alejandro se levantó y extendió su mano profesionalmente. «Soy el doctor Alejandro Salazar. Hoy le haré el examen, ¿de acuerdo?» Ella le estrechó la mano rápidamente. Su palma estaba un poco húmeda por la tensión. «Está bien», respondió en un susurro. Los dos guardaron silencio durante unos segundos que parecieron más largos de lo que realmente fueron. Alejandro señaló la silla al lado de la mesa y le pidió que llenara un formulario rápido mientras él revisaba el archivo digital. Mientras tanto, observaba discretamente sus gestos, la forma en que sostenía el bolígrafo con un ligero temblor, la forma en que evitaba el contacto visual directo, la forma cuidadosa en que doblaba el papel cuando terminaba. Algo en aquella joven lo conmovió de una manera que no podía explicar inmediatamente. Ella parecía fuera de lugar, como si no estuviera acostumbrada a ocupar ese tipo de espacio, como disculpándose por estar allí. «¿Alguna vez te has hecho un examen ginecológico?», preguntó con calma, intentando aligerar el ambiente. Camila meneó la cabeza. «Solo una vez, hace años». Alejandro asintió sin juzgar y explicó pacientemente lo que haría. «Será un examen rápido, ¿de acuerdo? Si te sientes incómoda, paramos. Tú tienes el control». Ella le dio las gracias en voz baja y se dirigió a la pantalla donde se guardaban los delantales desechables. Se quitó la ropa exterior lentamente, doblando cada pieza con exagerado cuidado, como si ese gesto fuera lo único que aún podía controlar. El aire frío le puso la piel de gallina. Se puso el delantal, se lo anudó lo mejor que pudo y respiró profundamente antes de decir en voz baja: «Lista». Alejandro se acercó, se puso los guantes y mantuvo un tono profesional y respetuoso en todo momento. Al iniciar el examen clínico, notó que estaba tensa, con los hombros encorvados. «¿Está todo bien, Camila?», preguntó en voz baja. «Sí, solo estoy nerviosa», respondió ella. Y luego, cuando le pidió que girara ligeramente su cuerpo para examinar un lado de su abdomen, notó de un vistazo algo en su piel, pero no reaccionó inmediatamente. Continuó el examen con concentración, como había aprendido desde muy pequeño.
Incluso cuando algo tiembla por dentro, por fuera, la mano debe permanecer firme. Alejandro terminó el examen con un ligero temblor oculto en las manos. Me capacitaron para lidiar con la presión, los diagnósticos difíciles y las decisiones en el quirófano. Pero nada lo había preparado para ese momento. Cuando sus ojos encontraron aquella marca en forma de media luna en el hombro izquierdo de Camila, su corazón se aceleró de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Era la misma marca, el mismo que nunca olvidó, incluso después de 2 décadas. El contorno, el tamaño, incluso el tono de la piel que lo rodeaba. Era como si el pasado hubiera sido arrancado de una pesadilla y arrojado allí, frente a él, en el silencio de una oficina fría. Pero no pudo reaccionar. Necesitaba mantenerme concentrado, respetar el momento y no dejar que se notara. Tragó saliva con dificultad, se apartó y se quitó los guantes con cuidado. «Aquí todo está bien», dijo, haciendo un gran esfuerzo para mantener la calma en su tono. «Puedes vestirte con tranquilidad». Camila respondió con un «ok», casi inaudible, y volvió detrás del biombo. Allí, su corazón también latía más rápido, pero por otros motivos. Ella sintió que algo extraño había sucedido. Durante el examen, notó que la mirada del médico era diferente, un momento de pausa, como si hubiera visto algo fuera de lugar. Pero él no dijo nada, simplemente retrocedió rápidamente y miró distante. Mientras se ponía la blusa, sus pensamientos corrían. ¿Fue su imaginación? ¿Se había dado cuenta de la marca? Aquella marca que ocultaba incluso a ella misma, que ni siquiera doña Eugenia podía explicar con certeza. Camila se miró en el pequeño espejo que había junto a la pantalla, se arregló el cabello y respiró profundamente. Ella ya estaba acostumbrada a sentirse fuera de lugar en entornos como ese. Pero había algo diferente en ese médico, algo que no podía nombrar, pero que la inquietaba. Cuando ella se fue, Alejandro estaba de pie junto a la mesa, con los ojos fijos en su historial médico en la computadora. Cerró rápidamente el expediente y sonrió discretamente. «Hasta ahora, tus pruebas están normales. Esperaremos los resultados del laboratorio, pero en general, todo está bien», dijo con voz profesional, pero más suave que antes. Camila asintió, tomó la bolsa y le dio las gracias. «Gracias, doctor». Ella estaba lista para irse, pero dudó con la mano en el pomo de la puerta. Algo en ella le decía que debía preguntar, iniciar una conversación, entender esa mirada en sus ojos. Pero no pudo. Salió con pasos apresurados, como si quisiera escapar de un lugar que dejaba marcas invisibles. Alejandro se quedó allí, inmóvil, durante unos segundos, hasta que dejó escapar un profundo suspiro. Se sentó, se quitó las gafas y se frotó la cara con las manos. Eso no podría ser una coincidencia. Necesitaba confirmar. Necesitaba estar seguro de que no le engañaba su propia memoria. Más tarde, en su habitación privada, Alejandro escribió su nombre completo en el sistema de red del hospital. Camila Torres Díaz. Leyó en voz baja. El nombre no decía mucho, pero cuando comparó los datos con registros antiguos del incendio de 1998 en el orfanato de San Gabriel, su corazón casi se detuvo. Camila fue una de las pocas sobrevivientes registradas. La habían rescatado sin identificación y días después fue acogida por una trabajadora social que la dio en adopción. No hay registro de padres biológicos. Sin antecedentes previos, era ella. Ya no había dudas. Alejandro se reclinó en su silla y cerró los ojos por un momento. Una parte de él quería correr hacia ella y contarle todo. Otra parte nos decía que esperáramos, pensáramos y actuáramos con calma. No pude forzar nada. Ella tenía derecho a su propia historia. Él necesitaba respetar eso. Pero, ¿qué haría ahora, sabiendo que la niña que había sostenido en sus brazos, entre gritos y humo, ahora era una mujer
y había pasado junto a él como una extraña. Camila pasó el resto del día con una extraña sensación en el pecho. No pude explicar la razón. Traté de racionalizar. Tal vez era solo el nerviosismo del examen o la vergüenza de haber sido tratado por alguien tan serio, tan observador. Pero en el fondo, algo en ese médico seguía martillándole la cabeza. La forma en que la miró, por un momento, pareció como si la reconociera. Y eso la molestaba, porque sabía que no era posible. Yo no conocía a ningún médico, no conocía a casi nadie más que el del barrio y la farmacia donde trabajaba. Por la noche intentó contárselo a doña Eugenia, pero no supo cómo. Al final acabó diciendo que todo había ido bien, que el examen había ido sin problemas. La abuela sonrió satisfecha. ¿Ves? Ahora solo tienes que buscar los resultados después, y listo, dijo, volviendo a tejer con aire de misión cumplida. Camila estuvo de acuerdo, pero no dijo nada más. Permaneció en silencio, mirando el ventilador girar lentamente en el techo. Al otro lado de la ciudad, Alejandro pasó el resto del día intentando concentrarse, pero fracasó miserablemente. La imagen de la marca en 1910, forma de media luna, parecía estar grabada en su retina. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el momento en que la encontró esa noche en el orfanato, cubierta de hollín, temblando y con los ojos muy abiertos. Debía tener unos 6 años. Llevó ese recuerdo durante toda su vida, no como una carga, sino como algo inacabado, como un libro sin final. Y ahora, saber que esa niña había crecido, había sobrevivido y estaba allí, viva, adulta, caminando por la misma ciudad. Eso lo afectó de una manera que no podía describir. Durante mucho tiempo dudó de si realmente había sucedido o si su memoria había inventado partes de ello. Pero no, fue real. Y ahora, visto lo que había descubierto, no quería forzar nada. Pero tampoco podía dejarlo pasar. 2 días después, Camila regresó al hospital para recibir el informe. Era tarde y salió temprano del trabajo, con el uniforme de farmacia todavía debajo de la blusa. Estaba más tranquilo, pero mi corazón se aceleró cuando entré al edificio. No sabía si volvería a ver a ese médico y, honestamente, ni siquiera sabía si quería hacerlo. Recogió el informe en el sector indicado y cuando se dirigía a la salida, escuchó una voz familiar que lo llamaba por su nombre. «¿Camila?», dijo, en un tono neutral pero atento. Ella se giró lentamente y lo vio de pie en el pasillo, sin su bata de laboratorio, con la expresión más clara que antes. Alejandro se acercó con calma, respetando la distancia. «Perdón por hablarte así, pero me preguntaba si tienes unos minutos. ¿Te invito a un café?», preguntó, con una leve sonrisa en la comisura de su boca. Camila dudó, sorprendida. «¿Siempre invitas a los pacientes a tomar café?», respondió ella algo desconcertada. Él se rió brevemente. «No, pero no eres un paciente cualquiera». Camila se quedó quieta por un momento, preguntándose si debía aceptar. Pero había algo sincero en esa invitación, y ella misma sentía curiosidad, todavía tratando de comprender la extrañeza de ese encuentro anterior. «Bueno, quizás», dijo sin mucha convicción, pero ya empezando a caminar a su lado. Bajaron a la cafetería de la planta baja del hospital. Era un lugar sencillo, con pequeñas mesas blancas y grandes ventanales, donde algunos médicos conversaban en voz baja mientras tomaban café. Se sentaron en un rincón más apartado y él pidió 2 cafés con leche. Por unos segundos se quedaron en silencio, hasta que finalmente Alejandro respiró. «Camila, sé que esto puede parecer extraño, pero tengo algo que contarte. Algo del pasado. Algo sobre ti». Ella frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?», él preguntó. Él bajó la mirada por un momento y luego la miró a los ojos. «Yo estuve allí, en el incendio. Esa noche, yo fui quien te sacó». A Camila le tomó unos segundos comprender lo que acababa de escuchar.
Su frase, «Yo fui quien te sacó de ahí», quedó suspendida en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Ella se movió ligeramente hacia atrás en su silla, como si necesitara espacio para respirar. La mirada de Alejandro no era invasiva, sino firme, llena de verdad. ¿Del fuego?, preguntó sin aliento. ¿Estuviste allí esa noche? Alejandro asintió con un gesto contenido. Sí, era solo un adolescente de 15 años. Estaba haciendo voluntariado en un programa escolar. Cuando todo empezó era un caos, gritos, humo, gente corriendo, y en medio de todo te vi. Estabas acurrucado en un rincón de una habitación, temblando, casi en shock. Camila mantuvo la mirada baja, pero una lágrima cayó sin que ella se diera cuenta. Sus manos temblaban en su regazo y su respiración empezó a fallar. «Nunca supe si sobreviviste», continuó Alejandro con la voz quebrada. «Después de ese día, desapareciste de los sistemas. No tenías nombre ni documentos, solo esa marca en tu hombro, la luna creciente. Intenté buscarte, pero te adoptaron y te cambiaste el nombre. Seguí adelante con mi vida, pero nunca lo olvidé». Camila levantó lentamente la cara. Había dolor en sus ojos, pero también algo nuevo, como una especie de reconocimiento que venía desde adentro. «¿Te acuerdas de mí por la marca?», preguntó, tocándose instintivamente el hombro. Alejandro respiró profundamente. «No solo por eso. Recuerdo tu cara, tu llanto, tu expresión. Y cuando te vi allí en la oficina, por un instante lo supe, pero necesitaba confirmarlo. Por eso busqué tu historial». Camila lo interrumpió en un tono más firme. «¿Revisaste mi historial médico?». «Metí la pata», admitió sin rodeos. «Y quizás estuvo mal, pero necesitaba estar segura. Cargué con esa noche durante 20 años, Camila. Eras solo una niña y nunca supe qué pasó después. Me moldeó. Creé la sala de pediatría del hospital por ti, por lo que viví esa noche». Camila se secó la cara con el dorso de la mano, todavía tratando de comprender todo. «Yo no recuerdo mucho de nada, solo sueño con humo a veces. Siempre me dijeron que me rescataron de un incendio, pero nadie pudo explicar quién me sacó de allí. Yo tampoco. Lo único que quedó fue esta marca. Me pareció fea. Siempre la oculté». Alejandro apoyó los codos en la mesa entrelazando los dedos y habló con sinceridad. «Esa marca te salvó y ahora me ha traído de vuelta a ti». Camila se quedó en silencio por un largo tiempo. No sabía cómo reaccionar ante todo eso. Fue como si se hubiera abierto una puerta dentro de ella, pero lo que había detrás era una maraña de recuerdos confusos, emociones encontradas y preguntas sin respuesta. «Es mucho para asimilar, doctor», dijo finalmente, con la voz todavía entrecortada. Alejandro asintió. «Lo entiendo, y no espero que sientas nada ahora mismo. Solo pensé que tenías derecho a saberlo. No me fue fácil guardarme esto por tanto tiempo, pero necesitaba que supieras que alguien estaba ahí, que alguien se preocupaba». Camila lo miró más suavemente. «Gracias por decírmelo». Y ella permaneció allí, sosteniendo la taza de café ahora fría, con el corazón agitado, pero por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que tal vez, solo tal vez, estaba más cerca de comprender quién era. En los días que siguieron a su conversación en el café, Camila se encontró recordando las palabras de Alejandro con una frecuencia que la sorprendió. Era como si el pasado, que siempre había sido una niebla lejana, finalmente hubiera adquirido una forma, un rostro, una voz. Y no era una voz cualquiera, era la voz de alguien que había estado allí, en el momento más decisivo de su vida. En el trabajo, a veces perdía la concentración en medio de una consulta, mirando al vacío y recordando la expresión de su rostro cuando dijo: «Nunca supe si sobreviviste». Eso la afectó de una manera que no podía explicar. Fue como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible dentro de ella, y ahora todo estaba empezando a deshacerse.
No había euforia, ni romance todavía. Había algo más profundo: reconocimiento, gratitud y un tipo de cuidado que nunca antes había sentido por parte de un hombre. Alejandro, a su vez, comenzó a visitar la farmacia de forma discreta pero constante. Veces compraba gotas para los ojos que no necesitaba o un analgésico normal solo para verla. Hablaban rápido, amablemente y un poco incómodos al principio, pero poco a poco las sonrisas llegaron con más facilidad. Uno de esos días esperó a que terminara su turno y simplemente le preguntó: «¿Te importaría si te acompaño a casa?». Camila dudó, miró a su alrededor y luego respondió con un leve asentimiento. Caminaron por las calles del barrio mientras el sol se ponía entre los edificios bajos. Escuchó más de lo que habló, y ella, poco a poco, fue contando trocitos de su vida con doña Eugenia, de los estudios que no terminó, de su pasión por la lectura y de la dificultad que tenía para confiar en la gente. «Realmente no sé lo que es tener raíces», dijo en un momento, «pero mi abuela es lo más parecido que tengo a eso». Doña Eugenia no tardó en notar su presencia. La primera vez que Alejandro apareció en la puerta con una bolsa de pan integral en la mano, ella lo miró de arriba abajo y le dijo: «Ah, así que usted es el médico que ha estado rondando a mi nieta». Él se rió, un poco torpemente, y Camila se sonrojó al instante. Pero la anciana, que tenía el don de sentir lo que las palabras no podían expresar, terminó simpatizando con él. Sirvió café con galletas de maicena y comenzó una conversación. Alejandro, aunque estaba acostumbrado a eventos sofisticados y cenas corporativas, se sintió genuinamente acogido en aquel salón sencillo, con muebles antiguos y olor a jabón de barra. «Tienes suerte, Camila. Una abuela así es un tesoro», dijo con sinceridad. Y doña Eugenia respondió sin perder su tono directo: «Y tienes buena vista, porque mi nieta es una joya excepcional. Solo le falta un poco más de coraje para brillar». Con el tiempo, las visitas se volvieron naturales. Alejandro aparecía sin avisar, a veces solo para preguntar cómo estaba. Otros días traía libros, una simple flor o una receta de té que juraba que era buena para la ansiedad. Camila empezó a abrirse más. Sentí que podía confiar. Y más que eso, sentí que me estaban viendo. No como empleada de farmacia, no como una sobreviviente sin pasado, sino como alguien que tenía valor, incluso con sus silencios y sus miedos. «Es como si viera partes de mí que ni siquiera sabía que existían», le dijo a su abuela una noche, con los ojos llenos de lágrimas. Y al oír esto, doña Eugenia simplemente le tomó la mano con firmeza y respondió: «Entonces, escucha esto con atención, mija, porque a veces así es como descubrimos quiénes somos realmente. Cuando alguien nos mira y ve no solo las cicatrices, sino también lo que aún podemos ser». Fue en una tarde nublada que Camila recibió los resultados de sus exámenes complementarios. Ella fue al hospital sola, mientras Alejandro estaba en una reunión con el equipo quirúrgico. El médico de guardia explicó con tranquilidad: había un pequeño quiste que requería seguimiento y tratamiento. Nada grave, pero que requeriría controles periódicos, algo de medicación y análisis cada 3 meses. Camila asintió, pero por dentro sentía que se le revolvía el estómago. Nunca le gustó lidiar con cuestiones relacionadas con su propio cuerpo. Salí de la oficina con un sobre en la mano y un peso sobre los hombros, como si esa palabra, tratamiento, tuviera un eco que me recordara la fragilidad. Cuando llegó a casa, trató de ocultarlo. Doña Eugenia notó algo en su expresión, pero respetó el silencio. Al día siguiente, cuando apareció Alejandro, fue ella quien se lo contó. Fue ayer a hacerse la prueba. Volvió distinta. La niña no habla, pero sus ojos lo delatan. Alejandro no insistió en ese momento. Esperó hasta que Camila estuviera lista, y ella lo era. Después de un té de menta y unos minutos en silencio en el sofá, dijo: «Necesito un tratamiento, no es nada grave, pero me hizo
vulnerable. La escuchó atentamente sin interrumpirla. Cuando terminó, él no dijo ninguna frase preparada. Simplemente dijo: si quieres, puedo acompañarte a todas tus citas, pero solo si quieres. Y luego, después de otro sorbo de té, hizo una sugerencia que parecía venida de otro tiempo. De adolescente, escribir me ayudó a comprender mis sentimientos. ¿Has pensado alguna vez en escribir? Aunque sea solo para ti, para desahogarte. A Camila le pareció extraño al principio. ¿Escribir? ¿Sobre qué? Se encogió de hombros con una media sonrisa. Sobre lo que venga, sobre lo que duela, o sobre lo que aún no sabes que sientes. Al principio, ella se resistió. Pensé que no. Sabía escribir, que no tenía nada que decir. Pero esa misma noche cogió un viejo cuaderno cubierto de papel contact que utilizó para escribir listas de compras y direcciones. Escribió una frase sencilla: no me sentí fuerte hoy. Luego otro: la marca en mi hombro a veces me quema, pero no es la piel, está dentro. Y sin darme cuenta, las frases se convirtieron en párrafos. Recordó viejos sueños, fragmentos de recuerdos con olor a humo, el sonido de voces que no sabía a quién pertenecían. Escribió sin filtro, como si vaciara una maleta guardada durante años. Poco a poco, eso se convirtió en un hábito. Escribía antes de irme a dormir, a veces tan pronto como me despertaba. Alejandro leyó los textos con respeto, sin corregir, sin opinar, solo léelo. Y cada vez que repartía un cuaderno nuevo, decía con sinceridad: tienes algo fuerte aquí, Camila. Esto necesita que lo lean más gente. El proceso de escritura se volvió casi terapéutico. Camila empezó a encontrarse allí en las palabras. Escribió sobre doña Eugenia, sobre los clientes de la farmacia, sobre los momentos en que se sintió invisible, y también de la infancia que no recordaba, pero que empezó a reconstruir con los retazos de la memoria y la imaginación. Escribió sobre el incendio, sobre la noche en que, sin saberlo, fue cargada por alguien que, 20 años después, se sentaría con ella a tomar un café. Y cuanto más escribía, más sentía que algo dentro de ella se alineaba. Tal vez mi historia comenzó en el incendio, pero apenas ha comenzado a ser contada, escribió una noche al final de una página. Cuando Alejandro leyó esta frase, se quedó en silencio por un largo tiempo. Luego cerró lentamente el cuaderno, la miró con lágrimas en los ojos y dijo: Camila, este libro ya existe, apenas estás aprendiendo a escribirlo. Camila ya había escrito casi 3 cuadernos enteros cuando ocurrió. Era una tarde normal, de esas en las que pasaba tiempo en el hospital para una de sus citas de seguimiento. Alejandro estaba en su oficina, arreglando asuntos pendientes entre una reunión y otra, cuando ella apareció con un sobre en la mano y una sonrisa tímida. Traje más páginas, dijo entregándoselas. La recibió con la misma calidez de siempre, y luego la invitó a esperar un poco en su oficina mientras terminaba de revisar algunos informes. Camila se sentó cerca de la estantería, mirando los libros de medicina y los diplomas en la pared. Todo allí olía a organización e historia, pero fue en la mesa, auxiliar entre papeles aparentemente sin importancia, donde vio la carpeta. Era grande, hecho de cartón negro. Impulsivamente, tiró lentamente y lo abrió. Dentro había recortes de periódicos viejos, fotografías del orfanato, informes del incendio y una copia de su expediente, con nombre, edad estimada al momento y observaciones médicas. El shock fue inmediato. La sangre le subió a la cabeza. Ella lo miró como si estuviera frente a una trampa. Su corazón se aceleró y una sensación de violación se extendió por su pecho. Cuando Alejandro regresó y la vio con la carpeta en sus manos, se quedó helado. Camila, te lo puedo explicar, dijo dando un paso adelante. Pero ella ya se había puesto de pie, con los ojos llorosos y la respiración agitada. ¿Estabas investigándome?, preguntó ella en un tono que él nunca había oído salir de su boca. ¿Era todo parte de un plan?
¿Para rescatarme de nuevo? ¿Para acercarme? ¿Para sentirme un héroe? Alejandro meneó la cabeza con fuerza. No, no, es eso. Solo necesitaba entender si realmente eras tú. Esa chica que salvé era importante para mí. Nunca lo hice por vanidad. Pero lo que tenemos ahora... Camila, esto no forma parte de ningún plan. Ella dio un paso atrás. Debiste confiar en mí. Creí que me viste. Camila salió de la habitación sin escuchar nada más. Sentí como si me hubieran arrancado nuevamente de la seguridad que estaba empezando a construir. Caminó a casa, ignorando los autobuses, sin responder los mensajes de Alejandro. Pasó los días siguientes en silencio, sin escribir, sin hablar, simplemente existiendo en piloto automático. Doña Eugenia intentó comprender lo que pasaba, pero solo dijo, «Está bien», pero no fue así. El dolor venía de algo profundo, de alguien a quien ya le habían borrado la identidad una vez y ahora se encontraba siendo estudiado, investigado, como si fuera un caso clínico. Los cuadernos permanecieron encerrados en un cajón, junto con el coraje que creía haber adquirido. Dolía saber que la misma persona que había abierto las puertas de la memoria también había manipulado las cerraduras sin pedir permiso. Y le dolía aún más recordar la forma en que la miraba, como si realmente la viera. Alejandro respetó su silencio. Envió un solo mensaje. «No quiero que te sientas expuesta, solo quiero que sepas que nunca te guardé rencor y que sigo aquí». Pero él no insistió. Sabía que necesitaba dar espacio. También sintió la ausencia de Camila como una herida abierta. Los días parecían más largos. La rutina del hospital volvió a ser gris y los pasillos parecían más fríos que nunca. A primera hora de la mañana releía los pasajes que ella había escrito, tratando de entender cómo transformar el arrepentimiento en reparación. Pero también sabía que no podía forzar una reunión. Tuve que esperar, esperando que las palabras que ella misma había dejado en los cuadernos fueran el camino de regreso. Porque, en el fondo, él sabía que ella todavía estaba escribiendo, aunque solo fuera para sí misma. La semana pasó lentamente. El tiempo parecía estirado, como si todo estuviese suspendido. Camila regresó del trabajo en silencio, ya no escribía, incluso evitaba mirar sus propios cuadernos. Me sentí herido, sí, pero más que eso, estaba confundido. Una parte de ella extrañaba la presencia de Alejandro, los cafés, las caminatas cortas, los silencios que la hacían sentir comprendida. Pero otra parte todavía dolía. Ese sentimiento de haber sido estudiado, expuesto sin consentimiento, se agitó profundamente dentro de mí, hasta que un domingo por la mañana, cuando doña Eugenia regaba las plantas del balcón, apareció Alejandro en la reja. No trajo flores, ni libros, ni bolsas. Él era el único que estaba con él, con expresión cansada y las manos vacías. «¿Es ella?», preguntó suavemente. Doña Eugenia, sin decir palabra, asintió y abrió la puerta. Camila estaba en su habitación, sentada en la cama, con su cuaderno cerrado sobre su regazo, cuando escuchó pasos en el pasillo. Alejandro apareció en la puerta y se detuvo, respetando la distancia. Ella levantó la mirada lentamente, sorprendida y desconfiada. Respiró profundamente antes de hablar. «No vine a justificarme, solo vine a decir lo que aún no he dicho bien». Ella permaneció en silencio y él entró, sentándose en la silla junto a la cama. «Camila, te he buscado media vida, no por obsesión, no por vanidad, sino porque ese momento me marcó. Y cuando te volví a ver ahí, algo en mí cambió. Y sí, fui en busca de respuestas, pero no sabía que te dolería así. Lo que construimos no fue planeado, sucedió, fue real, al menos para mí». Ella sostuvo el cuaderno firmemente entre sus dedos. «Ya no sabía qué creer», dijo con la voz quebrada. «Confié en ti, y cuando vi esos papeles, me pareció que todo estaba planeado, como si yo fuera solo un caso curioso más en tu vida». Alejandro bajó la cabeza, visiblemente conmovido.
No eres un caso. Eres la persona más viva que ha pasado por mi vida, la más genuina, y me equivoqué. No por querer saber, sino por no saber esperar tu momento, por no preguntarte si querías abrir esas puertas. Camila respiró profundamente. Ella lo miró unos segundos y luego dijo con más calma: no me salvaste solo una vez, Alejandro. Me salvaste 2 veces, esa noche y ahora cuando me hiciste escribir. Ella abrió el cuaderno, hojeó algunas páginas y le mostró una nota que aún no había leído. Incluso cuando todo parece estar bajo control, escribir me da estabilidad. Me recuerda que soy más que lo que me pasó. Alejandro lo leyó en silencio y asintió conmovido. Tienes una voz que necesita ser escuchada, Camila. Y allí mismo, en esa pequeña habitación, con la luz de la mañana entrando por las rendijas de la ventana, los dos se reencontraron, no como médico y paciente, no como superviviente y salvador, sino como 2 personas marcadas por el mismo fuego, tratando de reconstruir sus historias. Camila apoyó la cabeza en su hombro por primera vez, y por primera vez Alejandro lloró sin ocultarlo. Después de esa conversación algo se asentó dentro de Camila. No era como si todo se hubiera resuelto de repente. Aún había dudas, todavía había dolor en algunos rincones, pero por primera vez sintió que tenía espacio para reconstruir. Empezó a escribir de nuevo esa misma tarde, como si no hubiera más tiempo que perder. Y lo que antes eran páginas tímidas, ahora cobraban cuerpo, ritmo y coraje. Alejandro leía cada nuevo texto con respeto y admiración. Él nunca sugirió cambios. Lo leí y dije: sigue adelante, esto está vivo. Camila comenzó a escribir sobre todo: el incendio, la ausencia de recuerdos, la soledad de la infancia, el reencuentro con Alejandro y el proceso de descubrirse en medio del caos. Escribí en el transporte público, durante los descansos en la farmacia, en las primeras horas de la mañana, cuando me despertaba con un peso en el pecho y solo encontraba alivio en las palabras. Una noche, mientras revisaba uno de los textos más intensos, Camila miró a Alejandro y le preguntó algo torpe: ¿crees que esto podría convertirse en un libro? Él no lo dudó. Creo que esto ya es un libro. A partir de ahí, los dos comenzaron a organizar los cuadernos. Alejandro aprovechó su tiempo libre para escanear las páginas, repasar la estructura y ayudarla con lo que sabía sobre publicación. Pero fue Camila quien guió todo. Era su historia, y ella sabía exactamente cómo quería contarlo. Eligió el título casi instintivamente: Media Luna. Era el nombre de la marca, sí, pero también de la parte de ella que siempre había ocultado y que ahora se convertía en símbolo de fuerza. Cuando le mostró la portada a doña Eugenia, la abuela no pudo contener las lágrimas. Le estás contando al mundo lo que siempre he sabido, que hay luz incluso en las sombras. El lanzamiento tuvo lugar meses después, en una biblioteca comunitaria del barrio. Nada lujoso, pero lleno de gente real. Acudieron vecinos, compañeros de farmacia, exprofesores y hasta pacientes del hospital. Alejandro llegó temprano, acomodó las sillas, trajo flores y trató de no llamar la atención, pero todos podían ver el brillo en sus ojos mientras observaba a Camila firmar libros tranquilamente, siempre sonriendo, siempre escuchando a cualquiera que se detenía a decir que alguna página le había conmovido. Cuando llegó el momento de hablar, Camila respiró profundamente, sosteniendo el micrófono con ambas manos. Nunca pensé que tendría una historia que contar. Durante mucho tiempo, creí que mi vida comenzaba y terminaba en una noche de fuego. Pero cuando empecé a escribir, descubrí que sobrevivir no era el final, era solo el principio. Hizo una pausa, miró a Alejandro y continuó: este libro trata sobre recuerdos que duelen, pero también sobre reencuentros que sanan, sobre marcas que llevamos en el cuerpo y en el corazón.
y sobre cómo la escritura puede reavivar lo que parecía extinguido. Un tímido aplauso se extendió por toda la sala y Alejandro, sin poder contenerse, se secó discretamente los ojos. En aquel momento no era un médico respetado, ni tampoco el director de la red hospitalaria. Era solo un hombre que encontró, años después, a la chica que nunca olvidó y la vio convertirse en la autora de su propia historia. Camila bajó del pequeño escenario y lo abrazó fuertemente. «Gracias por quedarte», susurró. Él le respondió suavemente al oído: «Nunca me fui, Camila. Solo esperaba que escribieras el camino de regreso». La biblioteca comunitaria donde tuvo lugar el 1200 lanzamiento no era grande, pero esa tarde parecía el lugar más importante del mundo. Las paredes tenían carteles hechos a mano, con extractos del libro de Camila escritos en letras coloridas. Un vecino había traído globos, otro trajo dulces sencillos, y el dueño de la papelería proporcionó las sillas de plástico. Cada detalle llevaba cariño. Alejandro ayudó a montar la mesa con libros forrados en papel reciclado, con la media luna dibujada en acuarela en la portada. Camila llevaba un vestido azul, claro, y el cabello suelto. Estaba nerviosa, pero sonrió todo el tiempo, como si todavía no pudiera creer que todo fuera real. Doña Eugenia, sentada en la primera fila, apretaba fuertemente su bastón. Sus ojos se llenaron de lágrimas desde el momento que entraron al salón. «Lo hizo», murmuró suavemente, casi como una oración. Incluso antes de que Camila comenzara a hablar, personas del barrio se acercaron a ella para decirle cómo se sentían después de leer fragmentos compartidos en las redes sociales. «Leí esa parte de la marca y lloré porque también tengo una cicatriz que nunca he aceptado», dijo una joven. Un hombre dijo que su hija también había sido adoptada después de un incendio. Una empleada de otro hospital dijo que comenzó a escribir por los textos de Camila. Cada historia era como una pieza de un rompecabezas que ella ni siquiera sabía que había dejado caer en el camino. Alejandro, que llevaba unos minutos afuera, observaba la escena desde lejos con un nudo en la garganta. Había visto a muchos pacientes recuperarse, muchos proyectos triunfar, pero nada parecido, nada tan cierto. Camila no solo estaba lanzando un libro, estaba devolviéndole el significado a muchas personas que también tenían recuerdos no contados. Después del discurso, pasó casi 2 horas firmando libros. Cada dedicatoria fue cuidadosamente pensada. A una mujer mayor le escribió: «Tu historia también importa». Para un niño, dibujó una media luna y escribió: «No escondas tu luz». Cuando una chica tímida dijo que quería escribir, pero no creía tener el talento, Camila respondió con firmeza: «Si sientes algo fuerte dentro, eso es suficiente para empezar». La fila no parecía terminar, y aunque estaba cansada, no se quejó. Parecía que todo lo que había experimentado hasta ese momento lo había conducido a ese momento exacto. Cuando se acabaron los ejemplares, Alejandro trajo un cuaderno en blanco y ella continuó escribiendo dedicatorias a mano para quienes aún esperaban. «El libro ha terminado, pero la historia continúa», dijo sonriendo. Nadie quería irse, y nadie olvidó lo que aquella muchacha, antes silenciosa, ahora decía con la fuerza de quien por fin había sido escuchado. En los días siguientes, las redes sociales empezaron a moverse. Un simple video del lanzamiento se hizo viral. Era Camila leyendo el pasaje sobre sobrevivir al incendio y encontrar una voz en la escritura. Los comentarios vinieron de otras ciudades, de otros países. Los editores comenzaron a enviar mensajes. Un periodista de la capital llamó preguntando si podía entrevistarla. Camila contestó todo con calma, sin dejarse deslumbrar. Solo decía: «Escribí lo que sentía, y parece que mucha gente también lo sintió». Alejandro la siguió de cerca, pero siempre respetando su espacio.
No quería ser el centro de nada, solo quería verla crecer. Doña Eugenia, que al principio ni siquiera sabía qué significaba compartir una historia, ahora incluso tenía un celular nuevo, regalo de su improvisado yerno, y mostraba con orgullo fotos de su nieta en los reportajes. Mírenla, la niña de la media luna. Ahora todos saben lo que yo ya sabía. Con el éxito inesperado del libro, Camila comenzó a ser invitada a círculos de conversación, conferencias en escuelas y entrevistas en podcasts. Pero aún con todo esto, nunca dejó de volver a la farmacia ni de visitar a sus vecinos. Mantuvo los pies en la tierra. Y fue durante una de esas conversaciones informales con Alejandro, ya en casa, sentado en el porche junto a doña Eugenia, que surgió la idea. ¿Y si creáramos un espacio?, dijo, mirando el cielo que oscurecía. Un lugar donde otras personas pudieran contar sus historias, ser atendidas, no solo en sus cuerpos, sino aquí también, señalando su pecho. Alejandro sonrió. ¿Estás hablando de una clínica? Ella asintió, pero no una clínica fría, un lugar con nombre, con alma. Y así nació la primera idea de la clínica Luna Clara, clara como la marca que llevaba y como la luz que quería difundir. En los meses siguientes, Alejandro hizo contactos, consiguió donaciones e incluso utilizó parte de las ganancias de los hospitales familiares para apoyar el proyecto, pero lo dejó claro: esto es tuyo. Estoy aquí para apoyarte. Camila estuvo involucrada en cada detalle, desde el nombre en la fachada hasta la elección de las sillas en la recepción. Quería que fuera acogedor, para que quien entrara se sintiera visto. Luna Clara fue inaugurada oficialmente en una soleada mañana de 1900, noviembre. El cartel de la entrada decía: aquí cada historia importa. La clínica ofrecía atención médica, talleres de escritura terapéutica, apoyo psicológico y círculos de escucha para mujeres que, como Camila, llevaban cicatrices invisibles. El día de la inauguración, mientras cortaba la cinta con unas sencillas tijeras, con doña Eugenia a un lado y Alejandro al otro, todos los presentes le dieron una ovación de pie. Y no por la estructura del edificio, sino porque sabían lo que representaba esa construcción. Esto es más que una clínica, dijo Camila en su breve discurso frente a vecinos del barrio, personal del hospital y jóvenes curiosos. Es un pedazo de mi cuerpo, de mi pasado y de mi valentía. Creí que mi fuego lo había extinguido todo en mí, pero aprendí que el fuego también ilumina y que podemos reavivar otras vidas cuando elegimos continuar. Alejandro la miró con la misma mirada que cuando la vio por primera vez con la marca en el hombro. La misma mujer que llegó tímidamente a la oficina ahora contó su propia historia delante de todos. Aquello no fue solo un cierre de ciclo, fue el nacimiento de un nuevo capítulo, escrito por muchas manos, en una tipografía que no se borra fácilmente. Y en los ojos de quienes escuchaban había lágrimas sinceras, de quienes por primera vez también se veían allí. Después de la inauguración, Camila volvió a escribir. Esta vez no se trata de dolor, sino de reconstrucción. El nuevo libro era menos autobiográfico, pero tenía la misma alma. Alejandro, ahora su compañero de vida y de proyecto, permaneció a su lado, pero la dejó brillar sola. Me enseñaste que salvar a alguien no siempre significa cargarlo con todo el peso del mundo, dijo una noche. A veces se trata simplemente de estar presente cuando la persona empieza a caminar. Camila respondió con una sonrisa tranquila. Y me enseñaste que no está mal mirar atrás, siempre y cuando sepamos a dónde queremos ir. Las páginas fueron tomando forma a medida que la clínica crecía, con cada paciente que atendía, con cada historia compartida en un círculo de escucha. Camila sentía que algo en ella también estaba siendo sanado, y así escribí, ya no como una diatriba, sino como un faro
Un año después de la apertura de Luna Clara, la clínica ya era un referente en atención en la región. Comenzaron a aparecer voluntarios de diversas áreas y se formó una red de apoyo en torno al proyecto. Camila era conocida no solo como escritora, sino como alguien que escuchaba con atención. Tenía una manera de hacer que la gente se sintiera vista, tal vez porque durante mucho tiempo ella misma se sintió invisible. Alejandro continuó a cargo de la red hospitalaria, pero su lugar favorito era aquella pequeña clínica de paredes claras y grandes ventanales. A veces, después del trabajo, él llegaba con pan dulce y se sentaba junto a ella en la sala de espera vacía, los dos en silencio, solo escuchando el sonido de la ciudad afuera. No necesitaban decir mucho. El tiempo nos había enseñado que la presencia en sí misma era el gesto más fuerte. Una noche, mientras cerraban juntos las ventanas de la clínica, Camila se volvió hacia él y le dijo: ¿Sabes qué es una locura? Alejandro miró hacia arriba. ¿Qué? Ella sonrió. Que pasé toda mi vida pensando que la marca en mi hombro era un defecto, y ahora es como si me hubiera traído todo lo que más necesitaba. Se acercó, con la mirada tranquila. Ella nunca fue un defecto, era una vocación, y yo pasé 20 años escuchándola. Camila apoyó la cabeza en su pecho, como lo había hecho tantas veces antes, pero ahora con la tranquila seguridad de quien por fin había encontrado su lugar. Afuera, el cartel de Luna Clara brillaba suavemente en la oscuridad. Adentro, solo ellos dos, en paz, como si, después de todo, realmente hubieran sido salvados por el fuego y transformado por todo lo que vino después. A finales de ese mismo año, Camila publicó su segundo libro. Se llamó Salvado por el fuego. Fue una mezcla de ficción y memoria, de curación y verdad. No solo hablaba del trauma, sino de empezar de nuevo, de amor, y una vez más llegó a corazones que nunca imaginó. En una de las firmas de libros, una mujer se me acercó con un bebé en brazos y me dijo: «Leí su primer libro cuando estaba embarazada, me ayudó a no rendirme». Camila tomó suavemente la mano de la mujer, y en ese simple toque, ella comprendió nuevamente por qué estaba escribiendo. Mientras la mujer se alejaba, Alejandro se acercó por detrás, le puso la mano en la espalda y le susurró: «Has cambiado tantas vidas, incluida la mía». Ella giró la cara y lo besó, allí mismo, frente a las estanterías. Y en ese beso había más que amor, había historia. Hoy viven juntos en una casa sencilla, con un jardín lleno de hierbas y flores, que doña Eugenia todavía se empeña en cuidar. La clínica sigue viva, los libros siguen llegando a nuevos lectores, y Camila escribe cuando le apetece, a veces de madrugada, a veces durante su hora de almuerzo. Alejandro suele bromear diciendo que escribe como quien respira, y ella responde que fue él quien le enseñó a respirar tranquilamente. De vez en cuando el sol se pone detrás de las montañas, los dos caminan en silencio hacia el patio trasero, y allí, bajo la luz del atardecer, se toca suavemente el hombro izquierdo y sonríe. Él entiende el gesto sin necesidad de palabras, porque algunas historias, cuando son ciertas, no necesitan explicación, solo de los que quedan, y permanecieron enteros, juntos y con sus almas en paz. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.